Lo de lineal. Hola, hola. Ahí está llegando. Hola chicos, ya la estaba extrañando que no llegaban. Son poquititos, así que se notan al tiro si faltan. Bien, vamos a comenzar hoy día, ¿cierto? Con función de primer grado. Nosotros el otro día vimos la función constante, ¿se acuerdan? Que era, ¿cómo era la gráfica de la función constante? ¿Qué me podría indicar? Jefferson, Dígame, profesora. ¿cómo era la gráfica de una función constante? ¿Qué característica tenía? Es que cuando pasó esa parte yo me desconecté de la clase, profesora. Ya, pero tiene que ver su video después, ¿o no? Sí, tengo que ver el video. Ya, recuerden que no pueden decir en una clase, oh, es que yo esa clase no estuve. No, porque la ventaja de que queda grabado el video es que si usted no puede, tiene la obligación de revisar su video para poder saber a la clase siguiente de qué es lo que se trató, ¿ya? ¿Quién me puede decir lo que, la de la recta, cómo era la recta de la función constante? ¿No es cuando la X o la Y El, está en cero? Cuando la X o la Y, ¿qué cosa? Cuando está en número cero, como mm, 5,0. ¿No es cuando está eso, sí? Ya, no, no. no, yo la Ah, entendí cuando una constante es cuando la recta está lineal y no sufre ningún cambio. Eh, Constante, ya, pero está ¿en qué posición? sobre una Paralela línea. al eje X. Eh, Paralela al eje Paralela X, al sí, eje se me había X. olvidado. Sí, eso. En cualquier ubicación del I, pero paralela, siempre Pero paralela. siempre paralela. Siempre paralela, sí. Bueno, Entonces es ahora lo vamos a como... retomar. ¿Mm? ya, Dime, dime. es que era, por ejemplo, es 5,0, ¿no? O menos 5,0, eso queda así No, como porque punto para... ahí tú estás hablando de un punto, de una posición específica. Ah, tiene que ser dos puntos que como que formen una línea paralela al Claro, eje para que hablemos X. de Ah, ya. línea, tienen que haber mínimo dos puntos ubicados. Tiene que Pero estar la sobre la característica, línea X, ¿cierto? En o paralela. bajo, O abajo, allá. Ya, eso cualquiera. sí. Bueno, de Lo hecho, hoy entiendo. día para comenzar con la función de primer grado, vamos a hacer una actividad y ahí vamos a ir recordando estas posiciones de la recta y todo eso, ¿ya? Bien, ya llegaron varios más, vamos a comenzar. ¿Se ve? Chicos, Sí, profe. Sí, Sí. sí, profe. ya, Sí, se ve. gracias. Ya muchachos, recuerden, cualquier cosa que no se entienda, me van preguntando. ¿Estamos de acuerdo? Me dice profesora, me explica esto, lo otro, pero la idea es que ojalá nos quede todo clarito, ¿ya? Vamos a partir, ¿cierto? Mencionando que, recordando que nuestra primera unidad es funciones polinómicas. Las funciones polinómicas que vamos a trabajar son tres. La de grado 0, que lo vimos la clase pasada, la de grado 1, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Y la cuadrática, que la vamos a ver en un par de clases más, ¿ya? Espérenme un segundito que... Se quería ir a comer a alguien, mi perrito. Ya, entonces, la función de grado 0 es la que hablamos en la clase anterior, que era la función constante y que su gráfica es paralela al eje X, ya dependiendo del valor constante que tenga la función, sea positivo, negativo, en la posición que sea. Y la de grado 1, que a modo general siempre hablamos de ella como función lineal, también se puede hacer, algunos hacen una distinción entre lineal y afín. Ya, pero ahí vamos a ver por qué en definitiva siempre hablamos de lineal nada más, porque la forma afín
también se puede escribir, ¿cierto? En la función lineal, se pueden asemejar. Entonces vamos a partir con la siguiente actividad. Ahí está el link al cual tienen que ingresar si quieren descargar el GeoGebra en su escritorio. ¿Ya? Yo lo voy a ocupar ahora para que justamente observemos estas gráficas. ¿Ya? Así que vamos a abrir el acá. Ya, se ve. Entonces, fíjense bien. Y quiero que aquí voy a ir, ojalá, preguntando y espero que me vayan respondiendo para que vayamos afianzando varias cosas y quiero que se vayan dando cuenta, ustedes solitos de lo que vamos a ir mostrando. Dice que hay que graficar esta, vamos a usar el GeoGebra para graficar, vamos a colocar f de x. Ya, y aquí comienzan a observar. Recuerden que yo estas presentaciones después se las voy a subir, así que aparte de ver el video, también van a tener la presentación. La primera función me dice 5x. ¿Qué pasaría o qué pasa con mi gráfica cuando yo pongo aquí solo el 5? ¿Qué ocurre con mi gráfica? Se marca para arriba, profe. Se marca para arriba. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo explicamos eso? Porque usted puso el 5 y se pudo haber marcado para el lado o para arriba y Ya, ¿y en no qué sé por qué posición exacta está esa recta? Está de forma horizontal, en el 5 constante, hasta el infinito positivo. Horizontal, claro, la constante y paralela al eje X, ¿cierto? Esa es la que vimos en la clase pasada. Pero ahora me dice 5x. Ya, miren, observen su gráfica y miren lo que pasa ahora. Si yo pongo la x, ¿qué ocurre con la recta? La recta va a pasar, bueno, está en diagonal, ¿Ya? y va a pasar por el 5 o cualquier múltiplo de 5, de ¿Ya? forma subiendo, por ¿Ya? cada un número que vaya por aquí. Ya, o sea, la pendiente es positiva, eso, ¿cierto? Sí. Y eso nos da esos múltiplos. Bien, ya. Vamos a ver si aparece otra característica después. Veamos con la siguiente. La segunda ecuación o función es menos un medio x. Ya, miren, voy a colocar solo eso. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está mi gráfica? Ocurre Si lo mismo. coloco solo un número. ¿Cuál? En el menos 0,5 de i. Ya, ¿y qué característica tiene esta recta? Eso me olvidó el nombre constante, ¿o no? Ya, Al eje y. ya, Al es eje X, perdón. paralela Paralela al eje X. al eje X. Bien, ya. ¿Qué pasará si yo ahora le agrego la X? Porque lo que me está pidiendo es un medio X. Veamos. ¿Qué pasó con la recta? Ya no es Ah, paralela al eje X. no. ¿Por qué? Bueno, por lo que se ve está en una pendiente y en negativa. Y ¿Ya? por cada dos números de X va, digo, por cada un número de X va a ir de un medio en un medio. Ya. Ahora, miren, ¿qué pasa si le borro la X? Vuelve a ser constante como antes. Ya, ¿y por qué vuelve a ser constante? ¿Qué es lo que tengo aquí en esta función? Ya. Tengo El, igualado solo un número. el g Explícanos, de ¿no? X de la función viene a ser igual a la letra I. Y al darle Claro, un número fijo a la letra I, va a decir que ese número lo va a mantener frente a cualquier tipo de número que sea X. exactamente, a cualquier preimagen. Entonces, y cuando yo hago esto, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo reemplazar cualquier número, ¿cierto? Ya, vamos al siguiente. Vamos, vamos, que quiero que vayan observando y algo les debe llamar la atención también. Hay algo que todavía no me han dicho. Ya, aquí dice menos X.
cuál es el coeficiente numérico de menos x? Menos 1. Menos 1. Ya, ¿qué pasa si yo coloco menos 1? A ver, ¿qué creen que va a pasar? Se va a mantener en el menos 1 de y, ¿Ya? ¿Y de qué forma? paralelo al eje X. Veamos. Correcto. ¿Se fijan o no? Ya, y si yo ahora coloco esta x, tenemos ahí. ¿Se van fijando, no? O sea, ¿cuándo una función es constante? Cuando tiene igualado solamente a un número. No aparece la x. Si yo le quito la x, ¿cierto? Pasa a ser paralela. Si yo le agrego la x, ya deja de ser paralela. En cualquiera de estas. ¿Se dan cuenta? Nos vamos conversando, cualquier cosa, preguntando si tienen duda. Ya, cuando aquí usen el GeoGebra, este 2,5, el GeoGebra se los admite como 2.5. ¿Ya? No 2, porque si no, no les va a aparecer error. ¿Ya? Entonces, nosotros acá, entonces tenemos 2,5. Y si se fijan, no tengo la X, por lo tanto es paralela al eje X en el 2,5 que está ahí. Si le agrego la X, ¿qué ocurrió? Entonces, ¿hay algo que les llame la atención de estas 4 rectas? Que todos pasan por el punto 0. Que todos pasan por el punto 0, 0. Todos. Y la siguiente, la J, ¿también pasará por ahí o no? ¿O esta no? Sí, también va a pasar por ella. Mientras que sea una multiplicación. Ya, también va a pasar por allá. Entonces, si la dejo ahí es paralela, si le agrego la X, deja de ser paralela, ¿cierto? Ahí, ven, aquí le puse la coma, ¿se fijan? Yo me confío, es punto. Eso ocurre cuando les aparece esa cosita, ¿ya? Entonces, tenemos esa. Y la última. Si yo coloco solo menos 4, tengo una función constante, paralela a su gráfica al eje X en esta posición, en el número que estoy indicando. ¿Ya? Si le agrego una X, ya no tengo una función constante, ¿ya? Tengo una recta que está inclinada hacia la izquierda. ¿Y por qué sé que está inclinada hacia la izquierda? Si miro la función, ¿por qué es? Negativa. Porque es negativo la pendiente, el M, el que está aquí. El numerito que está aquí multiplicando. Si se fijan, ¿cuáles son positivas? 5x, que está para acá, y el I, que es 2,5. Estas dos son positivas. Y estas 4, G, H, J y L, son negativas, por lo tanto están inclinadas hacia la izquierda. ¿Alguna duda, alguna consulta? Muchachos, Por mi parte, no. No hasta el momento, profe. No, profe. ¿no? ¿Todo bien? Ya. Si yo le coloco solo un número, es una constante y es una recta paralela. Si yo le agrego la X, ya no es una recta paralela, es una recta que pasa por el origen, por el 0, 0, ¿cierto? Independiente de que esté inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha. Esta función, como definida de esta manera, ¿cierto? Es la que corresponde a la función lineal, a la llamada función lineal. ¿Ya? ¿Qué información y qué características vamos a identificar? Primero, todas las funciones, lineal, cuadrática, grado 0, todas las que vamos a ver, todas las polinómicas en general, su dominio y su recorrido, o codominio, que también se llama, o rango,
¿ya? Son los números reales. ¿Qué significa eso? Que yo puedo colocar cualquier número aquí en X, el que se me ocurra, ¿ya? Y voy a obtener un resultado según lo que me diga la función. ¿Se acuerdan que el otro día mostrábamos una forma pictórica que cuando muestran como que uno ingresa por una maquinita un X y adentro se transforma según la función y tira o arroja un valor? Bueno, en ese caso, ¿cierto? Estamos hablando de que todo lo que yo ingrese a esta función puede ser cualquier número, positivo, negativo, fracción, decimal, raíz, etcétera. El número que se me ocurra. Y como puedo colocar cualquier número, no tengo ninguna restricción, los i, que son las imágenes, también pueden tomar cualquier número real porque me va a dar cualquier resultado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice aquí y que se está reforzado con esta simbología. Los paréntesis o corchetes abiertos hacia afuera indican que es un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque dice que es de menos infinito a más infinito, donde el menos infinito no sé hasta dónde llega, ni al más. Por eso es abierto. ¿Ya? Y esta es la forma de nuestras funciones que teníamos, ¿se acuerdan? Entonces, la anterior, la lámina anterior, tenían todos sus ejercicios. Anterior. Vamos acá. Voy a tirar todo acá. Ahí. ¿Se fijan que todos estos tienen la forma MX o no? ¿Se dan cuenta o no? Sí. ¿Sí? Entonces, todas estas que están aquí tienen función lineal, entonces, de la forma I fx igual a mx. Entonces, aquí tengo mi m. ¿Se fijan? Todo ese coeficiente numérico es mi pendiente. ¿Ya? Eso es lo que me interesa mostrar ahí. Entonces, tenemos esas características. Obviamente, la recta siempre pasa por el 0, 0, como lo tenemos ahí. ¿Ya? Y podemos tener una pendiente positiva, y eso significa que la recta está inclinada hacia la derecha, o negativa, si está inclinada hacia la izquierda. Cuando hablamos de que la función crece o decrece, normalmente es cuando está asociada a un contexto. ¿Ya? Hablamos de las utilidades, hay un crecimiento de utilidades, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay un contexto, ahí hablamos principalmente de que crece o decrece. ¿Ya? Entonces, aquí si se fijan, tenemos una gráfica de una función 3x. ¿Cuál es la pendiente de esta función? ¿Cuál es la pendiente de esta? ¿Hay alguien? No sé, profe. No entiendo, profe. ¿Y por qué no me han preguntado? No, pero que ahora la pregunta no la entendí. Ah, ¿cuál es la pendiente de esta función? ¿Cómo 3 positivo o no? Eso, sí, lo mismo que estábamos diciendo. La m es la pendiente, lo que está multiplicando a la x. Por lo tanto, aquí mi m es 3, que es positivo. ¿Y qué significa que sea positivo con respecto a la gráfica? Que está Que inclinado va para el lado derecho. aumentando. Que va hacia la derecha. Y más aún, fíjense bien, que además aquí el eje X y la recta genera un ángulo. ¿Qué tipo de ángulo es este? ¿Es mayor que 90 grados? ¿Es un ángulo agudo? ¿Es un ángulo obtuso? ¿Qué tipo de ángulo es? Agudo. Es un ángulo agudo. Entonces, cuando yo tengo una función donde mi pendiente es positiva, el ángulo de inclinación, ¿ya? El ángulo alfa de inclinación es un ángulo que se encuentra entre 0 y 90 grados. Es un ángulo agudo. ¿Ok? Y obviamente
pasa por el 0, 0. Porque 3 por 0 es 0. ¿Sí? ¿Alguien me quiere hacer alguna consulta de algo que no entienda? Recuerden que la idea es que yo no termine en la última lámina y alguno de ustedes me diga, es que sabe que yo no entendí nada desde el inicio. ¿Ya? O sea, si hay alguna duda, la idea es que me la pregunten al tiro para que vayamos avanzando y ustedes también puedan ir adquiriendo los otros conceptos. ¿Ya? Así que, ¿hay alguien que me quiera hacer alguna consulta o estamos bien? ¿Estamos bien, parece? ¿Sí? Ya. Todo bien sí, hasta el profe. momento, profe. Ok. Que no les dé vergüenza, ¿ah? Pregunten. Ya, a ver, veamos si estamos bien. ¿Cuál es la pendiente en este caso? -2, profe. -2, muy bien. ¿Qué significa entonces eso? Que está inclinada hacia la izquierda. El ángulo que se forma es el ángulo del eje X a la recta. Fíjense bien, ¿ah? Siempre del eje X a la recta L le voy a colocar. De eje X a la recta L, en sentido antihorario. Este ángulo que está aquí, ¿qué creen ustedes? ¿Es agudo, obtuso, de 90 grados? ¿De cuánto? ¿Cómo es? Obtuso. Obtuso. ¿Qué significa un ángulo obtuso? Más de 90 grados. Y menos de... 180. Exactamente. Es decir, tiene un ángulo de inclinación que es mayor que 90, pero menor a 180 grados. ¿Cuál es la pendiente en este caso? -2. -2. -2, negativa. ¿Y pasa por el 0, 0? ¿Nuestra recta Sí, pasa por el 0, Sí. 0? Sí, sí. correcto. ¿Estamos bien? Ya, característica entonces, la función lineal. Primera característica pasa por el 0, 0. Segunda característica, si la pendiente es positiva, el ángulo de inclinación es entre 0 y 90 grados. Si la pendiente es negativa, el ángulo de inclinación va a ser entre 90 y 180, sin tomar los extremos, mayor de 90 y menor que 180. Y además, el dominio recorrido, que la tienen todas las funciones que vamos a ver aquí ahora, en las polinómicas, es que puedo reemplazar cualquier número real, ¿cierto? Y obtengo cualquier número real, ¿ya? Ya. Vamos a nuevamente graficar. ¿Les llama la atención algo esa con respecto a la anterior o no? Que esta tiene un número que se le suma o resta. Muy bien, muy bien. Fíjense que aquí estaban las anteriores, ¿cierto? Y ahora vamos a borrar estas para ir a la otra. Y aquí volver a poner mucha atención para que vean qué es lo que va ocurriendo con cada una de ellas. Ya, fíjense en la primera, f de x. Ya, ¿qué pasa? Dice, ¿qué va a ocurrir o qué gráfica me va a aparecer acá en el GeoGebra si yo escribo solo 5? ¿Qué pasaría? Sería una línea recta, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Paralela al Muy eje X. paralela Al eje X. a la eje X. ¿En qué lugar se estaría? ¿Dónde la podríamos ubicar? Arriba porque es 5 positivo. Ya, muy bien, muy bien. Eso. Fíjense que si yo coloco solo el 5, estoy hablando de una función constante. ¿Ya? Ya, ahora, ¿qué pasa si yo sigo escribiendo esta función a y ahora le agrego solo la x? ¿Qué va a ocurrir?
A ver, ¿quién me puede decir antes de que yo lo coloque? Se va a inclinar. Ya, Al lado bien. derecho. ¿Hacia dónde? Pasa por el punto cero. De hecho, Al por tercero, perfecto. ¿Qué más? ¿Se inclina hacia dónde? al lado derecho, que sigue siendo positivo. Bien, muy bien. Ya. Y ahora, miren su gráfica y observen qué va a ocurrir. Yo le voy a terminar de escribir esta función que dice que al 5x además le tengo que agregar 2 unidades. ¿Qué ocurrió? Ya no pasa Intersecta por el por el punto número 2. cero. Ya, primero dejó de intersectar al 0, 0 y ahora intersecta en el 0,2, ¿cierto? Bien, muy bien. Ya, vamos a la siguiente. ¿Me van siguiendo la idea para que se vayan distinguiendo los que vamos viendo? ¿Qué pasa si yo escribo solamente menos un medio? ¿Qué va a ocurrir? Va a ser una pendiente negativa a pasar por el punto 00. ¿Seguro? Aún Sí. no, Aún no, me dicen por ahí. ¿Por qué no? Aún no. porque primero va a ser paralela al eje X y se va a poner el 0,5 negativo. Bien, Y, bien. cu- Yo y cuando dije, se ¿qué ponga pasa la si X, coloco ahí sí. solamente el un medio? Ahí, Sí. ¿cierto? Porque ahí estoy diciendo que la función es igual a una constante, a un número. Solo un número. Ahora, si yo digo, ¿qué ocurre si le agrego la X, le pongo multiplicado por X? ¿Qué va a Ahí ocurrir ahí? ocurre que ya va por el punto 00. Y es Ya, negativa. y va a quedar inclinada hacia dónde? Al lado Hacia izquierdo. la derecha, hacia abajo, negativa. Hacia la Al lado izquierdo. izquierda. Como que izquierda. Hacia la izquierda, mira. Aquí, ¿te fijas? Esta recta, ahí está el ángulo obtuso, ¿te fijas? Que este es el eje X. Profesor, una consulta. ¿Cómo se hacia dónde Dime, va a quedar inclinada? Que me perdí esa parte. mira. La pendiente, si es positiva, que es esta, está inclinada a la derecha. Imagínate que esta línea está aquí derechita, para arriba. ¿Ya? Entonces, cuando se inclina a la derecha, se va a ir para acá. ¿Te fijas? Y el ángulo que se forma de aquí a aquí es un ángulo de agudo, menor de 90. ¿Te fijas acá? ¿Me estoy mostrando? Sí, sí. Ya. Si esta recta azul estuviese vertical aquí, paralela al eje Y, y se inclina hacia la izquierda, es porque la pendiente es negativa. ¿Ya? Y además tú puedes ver que el eje X, que es esta línea, aquí, con el ángulo que se forma con la recta azul, es mayor de 90. Eso también te dice que la recta tiene pendiente negativa, porque está hacia la izquierda. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Ya. Pero además, mi función g dice que le tengo que restar 4. Veamos. ¿Qué le ocurre? Miren la recta azul aquí en la gráfica. Miren esta. Sin dejar de observarla. Y yo le voy a agregar el menos 4. ¿Qué ocurrió? Intersecta el menos 4. Intersecta en el 0 menos 4. Ya no intersecta al 0, 0. ¿Se fijan? Miren, le vuelvo a quitar ese. Miren, ¿se fijan? Ahora la pendiente es la misma. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chicos? Profe, ¿y ahí cómo se vería el ángulo? ¿O ahí ya no tiene El ángulo? ángulo tendrías que verlo por acá. Espérame, a ver, déjame mover la gráfica. Aquí. Siempre se tiene que ver el eje X con la recta. ¿Te fijas? Ah, Para sí, sí. acá. Entonces, como está un poquito perdido, ahí lo movemos. ¿Ya? Ya, vamos al siguiente. ¿Cuál es el coeficiente de menos X? -1. Menos 1. Menos 1.
¿qué va a pasar si yo coloco solo el menos 1? Va a pasar por el Ya te pillé punto menos 1 de ahí. Menos 1 en I, ya, y aparte Va de a ser- pasar por ahí, Va a ser paralela ahí. al eje X. Sí. Al eje X. Paralela al eje X. Eso es cuando yo coloco solo un número, una constante. Si le agrego la X, porque está multiplicándose por la X, intersecta el 0, 0. Pero sigue siendo negativa. ¿Se fijan o no? La pendiente ahora va a ser negativa. Y dice que le reste menos 3. ¿A dónde se va a ubicar esta recta? ¿Qué le va a ocurrir? A ver, ¿dónde se va a mover? Hacia abajo. En vez de pasar por 0, va a pasar por menos 3. Exactamente. Muy bien. ¿Ya? Vamos al otro. ¿Se va entendiendo? Vuelvo a preguntar. Sí, profe. ¿Va quedando más claro? Ya, tengo el I 2,5 y aquí es 2,5, paralela al eje X. Si le agrego el por X, pasa por el 0, 0, pero está inclinada hacia la derecha porque es positivo y ahí tengo el ángulo de menor de 90 grados. Y le voy a agregar 4, o sea que esta recta lila que está acá, que está en el 0, 0, se va a mover hacia el 4, pero con la misma pendiente. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No, profe. ¿No? ¿Estamos bien? Espérame un segundito. Ok, bien entonces. Vamos al otro. 1,5. ¿Qué pasa? Alguien rápidamente ahora me dice ya. Se lo aprendió de memoria ya. ¿Qué es lo que ocurre si pongo solo 1,5? Se forma una línea paralela. Dale, Diego, tú. No, dale, dale, dale. Ya, lejané. Bien, ya lo puse ahí ya. Paralela al eje X, ¿cierto? Le agregamos la X, el por X, y pasa por el 0, 0, la pendiente es positiva. Si le agrego un menos 1, ¿qué le ocurre a esta recta? ¿Qué es la J? ¿Mm? Va a bajar. Y en vez de pasar por 0, va a pasar por menos 1. Muy bien. Bien, y la última, entonces, ya que ya se lo aprendieron, menos 4x más 5. Ahí estaría. ¿Ok? Vamos a volver acá, entonces. Ya. Fíjense que yo ahora lo puse de esta forma. Las mismas rectas. ¿Alguien me puede decir bajo qué criterio las separé? 3 a un lado, 3, ¿por qué las separé de un lado al otro? Los positivos y negativos. ¿A qué se refiere con positivo o negativo? ¿De qué cosa? Es que los de la primera imagen están todos los positivos que son la pendiente hacia arriba. ¿Separó la sí? Sí. ¿Por positiva y negativa? ¿Se varió qué cosa? La sí. No te entendí. Eso ¿La se qué? refiere al eje I. A la Ah, el que- eje la I. que- El eje esa. I. La N. Lo que le fui Sí. sumando, dices tú. ¿Esto? ¿O la Sí, que en un pendiente? lado puso las negativas, en el otro las positivas de la I. Exactamente, sí, muy bien.
Claro, porque aquí, si se fijan, las pendientes son distintas. Hay una que está inclinada a la derecha y otra a la izquierda, ¿cierto? Pero las agrupé para que justamente observaran que aquí todos los valores que se sumaron fueron, ¿cierto?, en el lado positivo. Entonces aquí tengo a la función afín, cuya forma es mx, como lo era la lineal, ¿cierto? Que teníamos esta partecita, pero además le agrega la n, que es el coeficiente de posición, que es este. ¿Se fijan? Entonces, ese valor es el n. Y ese me indica por dónde va a pasar la recta, cortando en el eje Y. Menos 4 va a pasar por el menos 4, por el menos 3, por el menos 1. ¿Ya? Independiente si la pendiente va hacia la derecha o a la izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hablamos de función lineal? Normalmente uno habla siempre de las funciones lineales. Casi nunca habla en sí de función afín. Porque yo puedo escribir una función lineal como afín. La función lineal tiene esa forma. Yo puedo escribir esta de esta manera. ¿Puedo, no? Yo diría que sí. Sí, se puede, claro que sí. ¿Y cómo? Para que tenga la misma forma a esta, ¿qué le falta a esta Un función? número que esté sumando. Ya. ¿Y qué valor debería ser En ese para caso que siga siendo lineal? podría ser 0 si no me equivoco. Bueno, Exacto. No que podía. Es 0. Es 0, claro. ¿Se fijan? Y queda escrita de la misma manera. ¿El 0 es un número? ¿Es una constante? Sí. Claro que sí. El 0 es una constante, por lo tanto, ¿cierto? Yo podría haber escrito aquí 5x más 0. ¿Y qué va a pasar? ¿Por dónde va a cruzar esta recta? Por el punto Por el 00. Exactamente. Por esa razón, uno habla de funciones lineales porque la incluye a las dos formas. ¿Ya? Ok. Ay, se me quedó. Me faltó la transición de esa. Ya, entonces la función afín tiene esta forma, mx más n. ¿Qué es lo que viene siendo la m? ¿Qué es lo que era? ¿Cómo se llama este valor? La pendiente, ¿no? Pendiente. Exactamente. Y la n es el Coeficiente de posición. coeficiente de posición. ¿Ya? Por lo tanto, no pasa por el origen, obviamente si la n es distinta de 0. La pendiente que es a la derecha si es positiva, a la izquierda si es negativa. ¿Ya? Y también el dominio y el recorrido o codominio son los números reales. ¿Ya? ¿Queda claro lo que es dominio y recorrido? ¿Cualquiera me lo podría responder o hay alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, a ver, ¿cuál es el valor de la pendiente en esta función? El 2 ¿Cuál es el coeficiente de posición? sería el 3. El 3. Y ahí vemos que la gráfica intersecta en el punto 3. Por lo tanto, tengo una pendiente positiva y un n positivo. ¿Cuál es la pendiente aquí? Una pendiente negativa en menos 3. ¿Y el coeficiente de posición?
2. 2. ¿Y qué tipo de ángulo se forma ahí? ¿Qué ángulo de inclinación tengo aquí? Obtuso, si no me equivoco. Correcto, mayor de 90. ¿Y aquí? Agudo. Agudo, perfecto. Acá, ¿cuál es el ángulo de inclinación? El -3. ¿El -3 es el ángulo de inclinación? ¿O el coeficiente de posición, el -3? No, la de inclinación es -3. Ya, el ángulo de inclinación, cuando hablamos de ángulo nos referimos a esta posición aquí. Ah, ya. ¿Ya? Y ese es Ya. un ángulo agudo. Porque es menor que 90 grados, ¿ya? Y el coeficiente de posición, el que tú me dijiste, este es el n, el -3. ¿Ok? Y la Sí, ahora sí. pendiente es positiva. Bien. Y en el último, ¿cuál sería el ángulo de inclinación? -7. ¿El ángulo de inclinación o la pendiente, me está diciendo? Que no es lo mismo, ojo, El ángulo de inclinación es el obtuso. obtuso, porque va desde el eje X hasta la recta, y ahí vemos que es un ángulo mayor de 90, ¿cierto? Por lo tanto, es un ángulo obtuso. Ya, y la pendiente sí es -7. -7, y el coeficiente de posición, -3. se fijan que es el mismo coeficiente, pero está hacia el otro lado. ¿Ya? Bien, ¿estamos ok? ¿Sí? Sí, profe. Profe, yo tengo Ahora, una pregunta dígame. sobre el dominio y lo del recorrido, eso, ¿cómo se veía que se olvidó? El dominio significa que tú puedes reemplazar cualquier número. Aquí, mira, por ejemplo, te dice 2x más 3, la función, ¿cierto? ¿Ya? Tú podrías multiplicar cualquier número por 2. ¿Por 2 o por X? No, por 2. La Eh, pregunta es, ¿podrías multiplicar cualquier número, el que se te ocurra a ti, multiplicarlo por 2? por 2. Creo que sí o Sí, no. Dice que son todos los números reales, ¿o no? Sí. ¿Y a ese resultado le podrías agregar 3? sí. 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 Entonces significa que no hay ninguna restricción, no hay ningún número que yo diga, no, no puedo con este número. O sea, ¿te fijas? O sea, si tú Creo que, tomas la calculadora, y dices cualquier número, el que se te ocurra, y marcas cualquier número, y dices, lo puedo multiplicar por 2, y si te da un resultado es porque sí se puede, ¿cierro? sí, 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 eso se entendí, pero que lo de el dominio, ¿cuál es? En Ese es el la, dominio. Lo que te estoy diciendo es el dominio. Son todos los números, cualquier número, los ah, números reales. entonces el Y dominio son los números que se pueden ocupar en esa multiplicación, ¿o no? A eso exacto, se, en esa función, entre a eso comillas, se refiere digámoslo con... así como en la fórmula, ¿Mm? entre comillas, ¿cierto? Tú puedes ingresar cualquier valor a esa fórmula y lo puedes multiplicar por 2 y le puedes sumar 3. Y codominio. El codominio es el resultado que tú obtienes cuando multiplicas por 2 y sumas 3. O sea, ¿es un número Sí, real? pues. Sí, que puede dar cualquier número. No, sí, ya. Ahora Es sí entendí, profesora, gracias. súper. Bien. Ya, ahora vamos a realizar 3 ejercicios que van a ser bastante repetitivos en sí del proceso, pero es para que vayamos afianzando lo que vamos a ir mostrando, ¿ya? Cuando nosotros tenemos funciones, nosotros, si yo no tengo el GeoGebra, ¿cierto? Tendría que usar un plano cartesiano y ubicar puntos. ¿Cuántos puntos necesito para dibujar una línea recta? Solo 2, nada más que 2, ¿ya? Entonces, si yo tengo un punto y un punto acá, lo uno y tengo una línea recta, ¿sí?
Entonces, si yo tengo la función 3x más 2, ¿ya? Esta función, primero, ¿qué pendiente tiene esta función? ¿Qué característica tiene su pendiente? Positiva. Positiva. ¿Cuál es el valor de esa pendiente? ¿Aguda se refiere? ¿El ángulo se refiere? No, ¿cuál es el valor? ¿3? 3. Cuando yo te pido agudo, estoy pidiendo el ángulo de inclinación, Ya, sí. ¿ya? ¿Qué es lo que representa el 2 que está aquí? La posición. El coeficiente de posición. Muy bien. Entonces tenemos la pendiente, que es el 3, que es positiva, y que nos indica que la recta está inclinada a la derecha sin tener que haber hecho todavía la gráfica, ¿cierto? Y también tenemos a el n, que es el coeficiente de posición, que nos indica en el punto 0,2. O sea que si yo me doy cuenta, si yo reconozco la pendiente, reconozco el coeficiente de posición, ya tengo uno de los dos puntos para graficar, ¿sí o no? Que es el 0,2. Ya podría ubicar un punto en el plano. ¿Se entendió eso? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Voy a ir teniendo acá también esta. Entonces, si yo tengo la fórmula, yo podría decir inmediatamente, entonces este va por el 0,2. Y ubico ahí un puntito. Yo digo, ya, la gráfica va a pasar por ahí. ¿Se fijan? Ya, pero si yo no tengo claridad de que ese era el coeficiente de posición, voy a tener que construir una tabla de valores. ¿Para qué? Para encontrar dos pares de puntos, dos pares x, y. ¿Ya? Entonces, suponiendo que yo no me acordé de esta materia, entonces yo digo, ya, voy a elegir valores de x. ¿Qué es lo que son las x? Son las preimágenes. ¿Ya? Y el y son las imágenes. ¿Ya? Entonces recordemos que estas que están aquí corresponden, ¿cierto? A la... no, esta no me va a rayar acá. Ojalá ahí. Va a corresponder, ¿cierto? A las preimágenes. Ahí lo voy a anotar después. Entonces, tenemos 0. ¿Por qué 0? Porque es un número fácil, ¿no? O sea, si alguien quiere elegir el 1.525.000, lo puede hacer. Pero si tiene que hacer la gráfica en forma manual, va a tener que tener un tremendo plano cartesiano. O si alguien quiere elegir el 0,00025, también lo puede elegir. Pero va a ser muy complejo graficarlo. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo sé? Los alumnos siempre preguntan ¿y cómo sé qué números colocar en X? El que usted quiera. El que usted quiera. La única recomendación, podríamos decir, es que sean los números que usted encuentre más simples y más fáciles. Entonces, normalmente se ocupa el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2. Ahora, para la gráfica solo necesita dos de ellos. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos, va a ser 3 por el x, que es 0, más 2, y me va a dar 0,2. Y ahí está el mismo número, o sea, el mismo par, ¿se fijan? Entonces, si yo no me acuerdo de esto, no importa, porque si sé que hay que dar valores, también puedo encontrar ese valor. O otro. ¿Ya? Y, por ejemplo, me doy el -1. ¿Qué pasa si yo digo que el x vale -1 y lo reemplazo en esta función? ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto daría? Menos 1,2, ¿no? Menos 1,2. Veamos. 3 por -1 me da -3, más 2 me da -1. Por lo tanto, sería -1, -1. ¿Ya? ¿Lo ves? Sí, caché, profesor. ¿Sí? Ya. Entonces, si colocamos ese punto,
menos 1, menos 1, me va a dar un punto B. ¿Ok? Y con esos dos puntos, ¿ustedes podrían tomar una regla y trazar una línea recta? Sí. Sí. Y lo tendríamos listo la recta. O bien, obviamente, que si yo tengo GeoGebra, puedo ingresar la función, porque me la están dando, y listo. Obviamente que tiene que pasar por esos mismos dos puntos, porque esos puntos los saqué reemplazándolo en la misma función. ¿Se entendió, muchachos? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra gráfica de esta función con estos dos puntos, pero podrían haber sido cualquier otro punto. ¿Ya? Eso es lo que quiero que se vaya entendiendo. Que yo elegí el 0 menos 1, pero podría haberse elegido cualquier otro. Determinar la preimagen. ¿Cuál es la preimagen? La X. Dado Y. ¿Cuál es la Y? La imagen de esta función. Entonces, cuando me dice que determine la preimagen, aquí no estoy haciendo lo mismo que en el anterior, porque en el anterior a mí me daban el X, o yo elegía el X, ¿sí o no? Y lo reemplazaba en la función. A mí ahora no me están dando el X. ¿Qué es lo que me están dando aquí? Cuando me dicen que f de X es igual a 4, ¿qué me están dando? Chicos, El eje Y. ¿el eje Y Sí, o me el estoy Y? valor del eje Y, que es paralelo al eje Y. Ya. Momentáneamente. No, aquí no es paralelo. Aquí ya dejamos de tener función constante. Aquí lo que te está dando es el Y. Solamente el Y de tu X. ¿Ya? Cuando yo reemplazo aquí, es lo que hicimos antes, en la lámina anterior, yo dije esto es 0. Y dijimos 3 por 0 es 0, más 2, 2, ¿cierto? Pero ahí yo estaba dando el valor de la X. Ahora, ¿yo estoy dando el valor de la X? No. Lo que estoy dando es el valor de la Y, de la imagen. ¿Se fijan? Y me está pidiendo, ese es mi valor desconocido. Me está pidiendo la X. Entonces, en definitiva, yo estoy diciendo que 3x más 2, que es la función, y la función es la Y. O sea que aquí me están, ¿cierto?, pidiendo que reemplace el valor de la Y para encontrar mi X. Porque aquí me está dando esa información. ¿Se entiende? Entonces, si yo cambio ahora f de x que vale menos 4, me va a quedar, ¿qué cosa me queda aquí? Una ecuación. O una ecuación de primer grado. ¿Ok? Esa ecuación se genera. ¿Cuándo voy a tener ecuación entonces? Cuando me den la y me pidan x. ¿Ya? Si me dan el x, no voy a tener ecuación porque lo único que tengo que hacer es reemplazar y voy a tener el y. ¿Ya? Y aquí se despeja solamente una ecuación de primer grado, que ya la conocemos, y nos da el menos 2. Eso quiere decir que si yo reemplazo el menos 2 acá arriba, me tiene que dar menos 4. ¿Es así o no? Sí. Exactamente. Entonces ahí tengo un siguiente punto. Y ese punto también pertenece
a esa misma recta. ¿Se fijan? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora, vamos a agregar otro elemento que viene para la siguiente. En este caso, ¿cuál era la pendiente? ¿Se acuerdan? Tres. 3. Ya. Puede ocurrir que a mí me den la función y entonces yo rápidamente identifico que el numerito que está multiplicando la x es mi pendiente. Esa es una opción. Pero supongamos que a mí no me dan la función y lo único que me dan es este gráfico. ¿Ya? ¿Se puede encontrar esta pendiente solo teniendo el gráfico? Sí, de dos formas. A ver, dígame de cuál se acuerda. Una es despejando el eje, digo, la constante m. Y lo otro es con una fórmula que había, ya predeterminada. Ya, bien. La fórmula la vamos a ver en la lámina siguiente. Y aquí, básicamente, más que el n, es observando. La otra forma es solamente determinando y entendiendo qué es lo que es la pendiente. La pendiente, ¿cierto?, es una inclinación de la recta. Y esa inclinación se genera por una variación entre qué tanto se mueve y, los valores de y con respecto a los valores de x. Entonces, la pendiente es la variación de la y con respecto a la variación de la x. ¿Qué es lo que se hace gráficamente? Si yo tengo solo la gráfica, yo puedo construir entre dos puntos cualquiera, lo vamos a hacer con los dos de ahí para probar. Imaginariamente dibujamos un triángulo rectángulo. ¿Se ve ese triángulo rectángulo? ¿Sí? Sí, Ya, ese triángulo rectángulo tiene catetos e hipotenusas, ¿cierto? ¿Cuáles son los catetos ahí? ¿De qué color El son? eje X y el Los eje... rojos. Exacto. Los rojos, ¿cierto? Los que forman el ángulo de 90 grados, esos son los catetos. Entonces, aquí lo que nos está pidiendo son esos catetos. De una forma podemos decirlo así, son la medida de los catetos. Y la otra forma es ver la variación, es decir, la distancia que hay entre el i de 1, y ahí es donde aparece la fórmula, el i de 1, que es este 2, y el i del otro, que es este menos 1. Entonces, ¿cuál es la distancia? 1, 2, 3 unidades. ¿Se fijan? Entonces, esta variación de i, que es la distancia que hay o lo que falte de aquí para llegar a este otro, es 3. Positivo, ¿por qué? Porque la recta está inclinada hacia la derecha, hay un ángulo agudo. ¿Ya? Y la variación de la x es la diferencia entre la x de uno con la x del otro. Entonces, como aquí la x de uno está en 0 y la x del otro está en menos 1, ¿cuánto hay de distancia? Una unidad. Y ahí tengo mi pendiente en forma gráfica. Y lo mismo podría ser si yo lo hago con este C. O sea, si yo sigo aquí, acá en esta segunda, y sigo calculando con este otro triángulo rectángulo, allá, tendría 3, 4, 5, 6. O sea que mi pendiente sería positivo porque está a la derecha, 6. Y el otro cateto serían 1, 2. Y también me daría 3. ¿Se entiende? O también se pueden ver como los catetos. El cateto de y y el cateto de x divididos y también me dará la pendiente. ¿Sí?
Sí, profe. Ya. Que conste que si hay algún alumno que no está entendiendo, es su responsabilidad preguntarme, ¿ya? Yo no tengo problema en explicar, pero me tienen que decir, así que para que después no diga alguno, pucha, no entendí nada. No, porque ustedes tienen que preguntar, tienen que atreverse a preguntar, ¿ya? Así que ojalá que lo hagan y que no se queden con dudas. Ya. En esta última lámina también tengo la misma función y es justamente para ocupar esa fórmula que estábamos mencionando, que también seguramente esta era la que decía el compañero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la pendiente entre dos puntos. Puede ser entre A, B, B, C, C, A. Elijan cuáles puntos quieren usar, porque son solo dos puntos. Ok, ok, Javier. ¿Qué puntos quieren usar? A ver. A, B, A ver. ya. El A, ¿qué coordenadas tiene el punto A? 0,2. ¿A eso se refiere? ¿Sí? Ah, ¿Y el B? menos Menos 1 más uno. menos. Menos uno, menos uno. Exacto. Ya, ¿cuál va a ser mi punto 1? ¿El A o el B? Punto 1, punto 2. ¿A cuál vamos a llamar punto 1 y a cuál vamos a llamar punto 2? Cualquiera puede ser. A la 1. A la 1, ya. Si este es el 1, entonces el X va a ser el X1 y el 2, el 0, el X1 y el 2 va a ser el Y2. Y este va a ser X2 y 2. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar acá la fórmula. Usaron una consulta porque hay dos. Ah, no. ¿Ah? ¿Puso y dos también en el de abajo? ¿O y uno? Ah, sí, puse en los 2 y 2. Espérame, déjame ver. Es que ahí al borrar tengo que borrarlo todos juntos. Se borran todos juntos. Ya al tiro, déjame. Aquí vamos a... Ahí sí. Ya vamos a ver acá entonces. El M, de ahí lo vamos a colocar. Este era el punto X1 y 1 y el otro era el punto X2 y 2. De ahí lo voy a escribir. Entonces, si nosotros queremos trabajar con el X1 y 1, este dijimos que era 0. A ver, déjenme ver mejor para que no quedemos con esto. Lo voy a poner con... Aprovechar de colocarlo. 0,2. Lo voy a colocar así. X1, y 1. Ahí, ¿ya? Ahí a lo mejor queda mejor escrito ahí. ¿Ya? Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar el otro. Vamos a el B que tenía coordenadas de -1, -1. Y va a ser el X2 y 2. Me quedó como exponente este. Me tincado esta cosa de repente. Ahí sí. Ya. Y ahí tenemos ese. Ahí tenemos el otro punto. Ya. Entonces ahora vamos a reemplazar en la fórmula. Ya, ¿qué me dice la fórmula? I2. ¿Cuál es mi I2? ¿Cuál vendría siendo mi I2?
Menos 1. Menos 1. Menos, por fórmula, ¿cuál es mi I1? Menos 1 igual. No, es el de arriba, acuérdate Ah. que ese es el punto 1, el I del punto 1, que sería el 2. El 0. El X2 del segundo punto, el X, ¿cuál es el X del segundo punto? ¿Cuál es el Menos X del segundo? Menos 1. Menos, ¿cuál es el X del primer punto? El 0. 0. Y eso me va a dar menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 0, menos 1, y eso me va a dar 3. ¿Ok? Y ahí verificamos también la pendiente de esta manera. Es decir, si me da la función en forma directa, la pendiente la tengo por sola observación. ¿Se fijan? Ese es mi M. Si tengo solo la gráfica, determino este triángulo rectángulo y, ¿cierto?, la diferencia de las Y dividido por la diferencia de las X, dependiendo si es positivo o negativo, según donde va inclinado, y tengo la pendiente. Y si aún así no sé, pero tengo los puntos, puedo reemplazarlo con la fórmula. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Vamos a ver ahora lo mismo para que lo vayamos revisando. Fíjense que también tenemos el menos x más 7. El x tiene coeficiente negativo, que es menos 1, ¿ya? Que indica que la recta está inclinada hacia la izquierda. ¿Ya? El n es 7, que nos indica que pasa por ese punto en I, ya en el eje Y. Y, cierto, tenemos dos puntos. Aquí, por ejemplo, yo tomé el 0 y el 1. Entonces, Ya. ¿qué es lo que hago con el 0 y el 1? Se reemplaza nada más. Ahora, si alguien quiere tomar otro punto, lo puede hacer. Ya. Si se para la lavadora, lo vuelves a prender por fin. Ya después ¿Ya? hacer venir pila con. Sí, pues. Ya, bueno. ¿Ok? ¿Queda claro? Michael, ¿Qué? Sí, profe. he dejado. Ya. Sí, profe. Y ahí tenemos la gráfica. Es lo mismo. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Entonces, la idea es que podamos elegir cualquier... Ahora, si yo quiero elegir 3, 4 puntos, también. Lo único que me va a dar por aquí el otro punto, por acá. Pero no necesito más que 2 puntos. Solo 2 puntos. ¿Ya? Ok. Y la otra parte, eso era lo que teníamos ahí. Que aquí se repite un poquito la pregunta para que lo reforcemos. Determinar la preimagen. Cuando me pida la preimagen, ¿qué me está pidiendo? ¿X o Y? La I, profe. La X. La X. La imagen es la Y. ¿Ya? Entonces aquí me está pidiendo determinar la X. Esta. ¿Y qué me va a dar? Me dice que la Y, que es el f de X, vale 4. Ya, a ver, ¿qué se genera aquí? ¿Se genera ecuación o solo tengo que reemplazar? ¿Qué me Se dicen genera ustedes? una ecuación de primer grado. Se genera una ecuación de primer grado. ¿Cuál sería la ecuación? A ver. Sería menos x más 7 igual a 4. Correcto, muy bien. Justamente, ¿por qué? Porque este menos x más 7, ¿qué es esto? Es la función. Pero nosotros sabemos que la función es y. El f de x es el y. Por lo tanto, como me dicen que f de x vale 4, me están diciendo que la y vale 4. ¿Y cuánto me daría el x ahí si lo despejamos? A ver.
positivo, profe. ¿Cuánto? No te escuché. Y 3 positivos, si no me equivoco. Veamos. Si la igualdad, tenemos pasado acá negativo, me quedan los dos negativos y se multiplica exactamente. Y ahí tenemos el punto 3,4 que se puede ubicar en nuestra gráfica. Aquí no lo ubiqué, sí. Entonces el 3,4 estaría ahí nuestro punto. ¿Se fijan? Ahí. Y fíjense que si yo quiero tomar estos dos, la pendiente, ¿cuál sería? Primero está inclinada a la izquierda, es negativa. ¿Cuál es la distancia? Aquí se forma el triángulo rectángulo. ¿Se fijan entre estos dos chiquititos? 1. Entonces, claro, porque la distancia aquí sería 1, partido por esta distancia de aquí a aquí, que también es 1. ¿Se dan cuenta? Y si quisieran ver el A con el C, sería lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí tengo 1, 2, 3, hasta esta posición. Sería 3 arriba y 1, 2, 3 en el denominador. También llegaría a lo mismo. ¿Ok, chicos? Ya, y Sí, acá lo mismo, ¿cierto? Utilizando los puntos. Tenemos el A, que en este caso es 0. Recuerden que este es mi X. Ahí. Y este es mi Y. Entonces tengo el 0 primero, siempre el 0 primero. Después, ¿a dónde está en la altura del Y? Que es el 7. Este tiene el 1 a la altura del 6. Y si usamos estos dos para encontrar la pendiente por fórmula ahora, si el A es el punto 1, vamos a hacer que este va a ser el punto 1, para que no sigamos como el orden lógico. Este va a ser el X1 y este va a ser el X2. Da lo mismo. Si lo ponen al revés, tienen que llegar a la misma respuesta. Entonces, ¿cuál sería el I2? Según eso, sería 7. Y el I1, 6. 6. El X2, 0. el Y 1. X1, claro. Y 7 menos 1, menos 6 es 1. 0 menos 1. Y eso me daría menos 1. ¿Ok? Y lo último es igual para la primera parte, pero solamente, ¿qué tipo de esta pasa por el 00 o no pasa por el 00? Sí. Sí, muy bien. La pendiente es esa y como no tiene coeficiente de posición, entonces yo me imagino aquí que hay un más 0, por ejemplo. Por eso hablamos de función lineal. Significa que pasa por el 0,0. ¿Ya? Nos damos dos valores aquí. Yo estoy reemplazando solamente. Acá hay que tener cuidado con el signo. Por ejemplo, yo puse menos 1. Entonces, menos 1, menos 2 por menos 1. Y menos por menos nos daría más. Y ahí estarían los dos puntos. Y mi gráfica. Eso es lo mismo. ¿Ok? Chiquillos, hasta aquí. ¿Dudas, consultas? ¿O vamos bien? Ya han ido aclarando sus dudas. Yo hasta el momento voy bien, profe. Igual bien, Ya. profe. ¿Sí? ¿El resto que no está hablando? Yo súper, profe. Yo igual voy bien, profe. Ya. Ya. No es que estén tímidos y que no quieran preguntar, ¿cierto? ¿Ah? No, yo si tengo una duda le voy a preguntarle. Ya, súper. Eso quiero. Bien. Y en el último de esta parte, me quedo por acá, me quedo tan arriba eso.
Me sale. Ahí sí. Determina imagen o preimagen según sea el caso. Ya. Acá tengo la función, que es la misma. Díganme, ¿qué me está pidiendo ahí? ¿Imagen o preimagen? Imagen o no, porque la preimagen es la X. Sí, muy bien. Ya. Si es la imagen que me pide, ¿qué deberíamos hacer? ¿Solo reemplazar o solo resolver una ecuación simple? Una ecuación, profe? profe. Si dijeron que el I era la imagen, ¿cierto? Sí. Hay que buscar la imagen. ¿Qué es lo que habría que hacer si hay que buscar la imagen? Tengo dos opciones. O solo reemplazo y evalúo en la función, o lo transformo en una ecuación y despejo el valor. ¿Cuál de las dos es la correcta? Es una de las dos, no son las dos. ¿Qué deberíamos hacer? Reemplazar. Reemplazar. Una ecuación. La ecuación es cuando te pido la X y te doy el Y. ¿Aquí qué te estoy dando? Te estoy dando La X. y te estoy pidiendo La Y. la Y. Cuando ocurra esto, es solo reemplazar. ¿Ya? Solo reemplazar. Cuando se da la preimagen y se pide la imagen, es solo reemplazar. ¿Te fijas? Y ahí tenemos el valor. Ahora, ¿qué pide aquí? ¿La imagen o la preimagen? La preimagen o no, porque pide la X. Piden la X, la preimagen. Exactamente. Y si me piden la preimagen, si me piden la X, quiere decir que me están dando la Y, ¿sí o no? ¿Me dan la Y o no? Ujú. ¿Cuánto vale? Menos 10. Correcto. Entonces, ¿cómo lo va a resolver? ¿Va a reemplazar o va a resolver una ecuación? Resolver Ecuación. una ecuación. Claro. Son las dos instancias que tienen, ¿ya? Y despejamos la X. ¿Queda claro entonces? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, cuando Sí. me den la X y me están pidiendo la Y, solo reemplazar, solo evaluar. Cuando me pidan la X y me dan la Y, plantear ecuación. Esas son las dos opciones. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a poner acá. En este caso. Solo evaluar. ¿Ya? Es decir, reemplazar. X en f de x es la función. ¿Ya? Y acá, plantear ecuación para despejar la X. Y esto que les estoy diciendo ahora es sumamente importante porque lo vamos a mencionar en la función lineal, en la función cuadrática, en la función logarítmica, en la función exponencial. En cada una de ellas, cada vez que se dé la X y les pida la Y, van a tener que reemplazar. En cada una de ellas, cada vez
que se les dé la y se les pida la x, van a tener que resolver una ecuación. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la función lineal es resolver una ecuación de primer grado. En la función cuadrática es resolver una ecuación de segundo grado. En la función logarítmica es resolver una ecuación logarítmica. En la función exponencial es resolver una ecuación exponencial. Por lo tanto, esto es fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya, esto sí que no se tienen que olvidar. Nunca, nunca, nunca. Entonces, bueno, aquí viene lo mismo con la pendiente. Vamos a colocarlo al tiro. M, este va a ser el punto, voy a decir aquí ahora punto 1 nada más, y aquí voy a decir punto 2. Por lo tanto, ¿cuál es el I2? Sería el 2, menos el I1 sería el 0, X2 menos 1, menos el X0, que es ese. Me da 2, menos 1 y menos 2. ¿Ya? Ya. Y para finalizar, bueno, ahí recordamos de nuevo esa característica. Valorizar o evaluar una función consiste, ¿cierto?, en reemplazar el valor de la variable independiente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí es resolver operatoria. Si tengo esta función y me dice encontrar el valor de la función cuando x vale menos 1,6. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es el valor final que se obtendría? Porque aquí hay que solo evaluar. Usar la calculadora ahí. ¿Cuánto les da? ¿Y qué pasó? Nada. ¿No lo Estamos, calcularon? o sea, eso estamos haciendo, supongo. Pero ingresen a la calculadora. Menos 3,2 por menos 1,6 menos 8,7. ¿Cuánto les da? Así de directo. Menos 3,58. Veamos. Reemplazo. Multiplico estos dos, prioridad de operaciones, y resto. Bien. ¿Cuál sería la diferencia aquí? A ver. ¿Cuál es la precaución que hay que tener al evaluar? ¿Que tiene dos decimales? ¿En la 2? Porque este Que no solo dan reemplaza. un número en sí. Que dan como Es otra una incógnita. incógnita. Ya, es No, una sí, expresión algebraica. Entonces, la Ah, ya. precaución que hay que tener es que hay que colocar paréntesis. Cuando cambian esta por la X, significa todo esto. ¿Se fijan? Entonces, ahí esa X pasa a ser esto y S se coloca ahí, pero entre paréntesis. Porque este 2 está multiplicando al valor de la X, pero como la X es un binomio, S va a multiplicar a S y a S. ¿Se entiende? ¿Sí? Ujú. Se elimina el paréntesis, 2A por 1, 2, y se reduce en términos semejantes. ¿Qué sería eso? Ahí queda expresado nada más porque es una función, ¿cierto?, algebraica. ¿Ya? Y el último
para finalizar hoy día, lo mismo, evaluar, le estoy dando la X, pero hay que reemplazar aquí. ¿Dónde vamos a cambiar ese 1/3? Por ese X. ¿Qué tengo que acordarme? Que aquí hay un signo por, aunque no esté visible, ¿cierto? Entonces, menos 7/5 por 1/3, menos 1/2. Puedo multiplicar las puras fracciones primero si quiero. Menos 7 por 1, menos 7. 5 por 3 son 15. Y luego sumar las fracciones. Salto la calculadora. O bien, sacamos el producto de los denominadores, el mínimo. 15 por 2, 30. Multiplico cruzado. Menos 7 por 2, menos 14. 15 por menos 1, menos 15. Y reducción de términos semejantes. Menos 29/30, que es lo mismo que me tiene que dar si yo ingreso todo esto a la calculadora. ¿Ya? ¿Les da lo mismo? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Súper. Y ahí quedamos hoy día. Ahí terminamos de ver esto. Así que yo les voy a subir una actividad que van a resolver para la próxima clase y que vamos a partir con eso porque vamos a ver después otro ejercicio. También les voy a subir el módulo, algunas actividades online para que ya puedan ir trabajando. Y el próximo martes tenemos una hora que va a ser online, que es la tercera. ¿Ya? Entonces las dos primeras vemos la actividad que yo les voy a dejar de tarea hoy. Y la revisamos rápidamente, vemos lo otro que yo tengo programado y después yo les doy otro ejercicio para que lo vean en la hora online. Todas las actividades de las horas online que se piden, sobre todo de estas actividades como archivos que se van a ir enviando, todas estas actividades tienen que enviarse, tienen que entregarse, ¿ya? Entonces recuerden que también de alguna forma se va observando la participación de cada uno de ustedes. Hoy llegaron poquititos al final hoy día, ¿eh? Se fueron retirando muchos. No sé. Ahí está la actividad, ¿ya? Que está ahí. Es bien cortita, no es muy larga. Entonces la resuelven y me la envían con su nombre y la sección, por favor. ¿Ya? Profe, Sí, disculpe, dime. no estaba ¿Hasta atento. cuándo hay ¿Está para en ambiente aprendizaje o en archivos? Está aquí en el chat, lo acabo de colocar aquí en el chat. Ah, ya. Ya, gracias, profe. Y me parece que queda automáticamente en... Ah, no, no está acá. Lo voy a subir en la carpeta de archivos también. Lo voy a cargar al tiro. ¿Y hasta cuándo hay para enviarlo? Disculpe, profesor. ¿Cuándo tenemos clases? ¿El martes? El martes. ¿Hasta el lunes? ¿Ya? ¿Ya? Porque hoy día ¿Por dónde, hoy día no profe, tenemos esta se hora lo online, así que hasta el lunes. ¿Ya? por dónde te los mandamos? Pues chat es más fácil, es más rápido. Ah, ya. ¿Ya? Como mensaje. Bien, muchachos, espero que lo hayan entendido todo, que lo revisen y vayan revisando el ambiente de aprendizaje porque van a aparecer manual del estudiante, que es lo mismo que el semestre pasado, es como su guía de ejercicios, y también van a empezar a aparecer actividades online, ya que es lo que ustedes tienen que ir desarrollando y vienen con las respuestas y todo eso, que las conocen ustedes. ¿Ya? Ya, profe. Bien, chicos, que estén muy bien.